Sistema respiratorio. En este momento vamos a hablar sobre un procesamiento fundamental, sobre una función del organismo que tiene relación con llevar el oxígeno hacia los tejidos y devolver el anhídrido carbónico hacia un parénquima especializado que sea capaz de liberarlo hacia el exterior. Aquí podemos ver, voy a poner un puntero, aquí podemos ver, ¿verdad? En el atlas de Yokochi, la caja torácica. Aquí está el manubrio, ¿verdad? Y esto corresponde al esternón, ¿verdad? Y aquí entonces está el apéndice cifoide. Por otra parte, ¿verdad? Sacando la parrilla costal, vemos que por debajo entonces hay una región que corresponde al músculo cardíaco, que si ustedes se fijan, en el fondo el músculo cardíaco tiene más o menos esa posición, ¿ya? Pero se ubica en el centro del pecho, ¿ya? Esto es interesante porque muchas veces las personas dicen que el corazón está ubicado en este lado, no sé qué, en fin. Entonces eso deforma un poco el pensamiento, bueno, pero no pasa esto con estudiantes de educación superior, sin duda. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el corazón y entonces esta porción, esta cavidad está ocupada entonces por el parénquima pulmonar. El tórax se limita arriba, ¿verdad? Con la clavícula, y limita abajo con el músculo diafragmático. Y por los lados, ¿verdad? Con la parrilla costal indudable. Bueno, en la vía aérea se inicia la cavidad nasal, ¿verdad? Faringe, pasa obligatoriamente por el sistema de las cuerdas vocales, llega a la tráquea, bronquio, bronquiolos primarios, secundarios, terciarios, ¿verdad? Y finalmente alvéolos. Siempre recuerden que el pulmón derecho tiene 2 lóbulos y el pulmón izquierdo 3, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Aspectos funcionales de la respiración. La respiración tiene 4 aspectos funcionales. Ventilar, ventilación pulmonar, difusión de CO2 y O2 entre la sangre y el alvéolo, transporte de CO2 y O2 a tejidos periféricos. Esto está asociado, ¿verdad?, al sistema circulatorio, pero bueno, es obvio, y regulación de la respiración. Mecanismos de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar, chicos, es un fenómeno muy sencillo de entender. Los pulmones están encerrados en una caja torácica. Entonces, aquí hay un diafragma. Entonces, cuando el diafragma desciende, la presión atmosférica es mayor que la presión intrapulmonar y por lo tanto el aire ingresa. Y cuando el diafragma se relaja, queda en esa posición de aposición y entonces el aire sale al exterior porque la presión intrapulmonar es mayor que la presión atmosférica. Es una cosa simple de fenómenos mecánicos. Ahora bien, inspiración normal comparado con expiración normal. Entonces, en la inspiración normal, ¿verdad? Se contraen los músculos intercostales y del diafragma, disminuye la presión del tórax respecto a la presión exterior, aumenta el volumen de la caja torácica y por difusión ingresa entonces el aire. En la expiración disminuye el volumen de la caja torácica porque se modifica también la posición de los músculos intercostales y por lo tanto del diámetro antero-posterior del tórax, aumenta la presión del tórax respecto a la presión exterior y por lo tanto sale el aire hacia el exterior. La inspiración es siempre activa y la expiración es pasiva, cuando esto es en situación normal. Pero hay otro fenómeno que ocurre cuando el proceso se hace de modo forzado. Entonces, si un sujeto sale a trotar, por ejemplo, en modo forzado, el tipo tiene que ingresar grandes cantidades de flujo de aire, ¿verdad? Y por lo tanto necesita, además del diafragma y de los músculos intercostales, algunos músculos accesorios. Por ejemplo, los músculos esternocleidomastoideos, los serratos anteriores, ¿verdad? En forma de hoja de sierra, que se proyectan hacia la porción anterior del tórax, ¿verdad? Escaleno, pectoral mayor y subclavio, para levantar en el fondo toda la estructura torácica.
Y entonces la expiración sigue siendo activa, pero es mucho más activa que comparada con los fenómenos de inspiración normal. Y la expiración, por supuesto, para sacar ese gran volumen de aire requiere entonces relajación de estos músculos intercostales, pero requiere un detalle muy importante: contracción de los músculos abdominales, porque cuando se contrae la musculatura abdominal, empuja las vísceras hacia arriba y emite el aire hacia el exterior. Entonces sale un gran volumen de aire y este proceso también es activo. Estos dos procesos son activos, a diferencia del anterior, donde la inspiración es activa y la expiración es pasiva. En la siguiente vemos una imagen tomada en forma transversal, ¿verdad? Un corte transversal a la altura del borde superior del músculo cardíaco. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, el parénquima pulmonar de ambos pulmones. Esta es la porción dorsal, esta es la porción ventral, ¿verdad? Ahí vemos el esternón. Y entonces nos damos cuenta que los pulmones están cubiertos por una pleura llamada pleura visceral y por fuera de la caja torácica una pleura llamada pleura parietal. Entre medio del espacio de estas dos pleuras hay un espacio literalmente virtual, que es como tomar dos bolsas plásticas y ponerles agua y adherirlas entre sí. Y eso permite entonces que los pulmones se desplacen con cierta naturalidad cuando están haciendo el proceso de insuflación y expiración. Bien, la siguiente. Entrada y salida del aire de los pulmones, explicado desde la perspectiva de la presión en los sistemas. Entonces aquí tenemos presión en centímetros de agua, y está medido en centímetros de agua porque ustedes ven que aquí lo que se utiliza es un tubo en U para tomar la columna de agua, ¿ya? La columna de agua como un valor de presión. Entonces aquí hay una columna de agua, digamos, y aquí hay otra, y entonces lo que se toma es el delta, la diferencia de distancia entre una columna y otra, y con eso se hace un cálculo de presión en centímetros de agua. Entonces, cuando vamos a iniciar la inspiración, los alvéolos tienen que disminuir su presión respecto de la presión cero, que sería la presión atmosférica. Y cuando vamos a producir la exhalación, los pulmones tienen que aumentar, ¿verdad?, su presión respecto de del nivel de presión atmosférica. Entonces, inhalación, disminución de presión; exhalación, aumento de presión respecto de este valor cero ideal, que es la presión atmosférica, que corresponde, ¿verdad?, a nivel del mar a 760 milímetros de mercurio aproximadamente. Eso es lo que midió Torricelli originalmente, ¿no? Luego, fíjense, a nivel de pleura, bueno, y como decíamos aquí, ¿verdad?, para desarrollar la inhalación, entonces tenemos, aquí partimos de menos 5 centímetros de agua. ¿Y por qué partimos de menos 5 centímetros de agua? Porque en el fondo lo que está ocurriendo aquí es que las pleuras son dos hojas que están unidas entre sí. Entonces no se separan porque hay una presión negativa, en cierta manera. Una presión de succión, podríamos decir, entre ambas hojas pleurales. Por eso parte de menos 5, desciende todavía más en la inhalación, y al exhalar, ¿verdad?, vuelve al menos 5, porque no puede ser menor presión que esa, porque está en ese proceso de succión. Y esta última gráfica muestra el volumen, no la presión, el volumen en litros. Entonces tú estás aquí en 2,5 litros, 2,5 litros, 3 litros, 2,5 litros, 3 litros, y así va inspirando y expirando, y eso es lo que llamamos nosotros volumen corriente. Esto es lo mismo. Entonces, otro elemento interesante, fíjense, tiene que ver con este concepto de la adaptabilidad pulmonar. ¿Qué es la adaptabilidad pulmonar? Se refiere en el fondo a la elasticidad que tiene el tejido pulmonar. Este tejido pulmonar es elástico. Si tú inflas un pulmón de un cadáver fresco, se infla gigante, mucho más grande que la caja torácica, y luego se desinfla solo. Tiene un grado de elasticidad cuando el pulmón es de un sujeto saludable. Si es un pulmón de un fumador y tú lo inflas así a morir, se puede romper, fíjense.
Y eso tiene que ver con los niveles de dos proteínas esenciales, que son proteínas fibrilares, la elastina y el colágeno. Entonces, estas elastinas y colágenos constituyen parte del citoesqueleto de los neumocitos tipo 1 y también hay en neumocitos tipo 2. Entonces, estas elastinas y colágenos lo que están haciendo en el fondo es generar retractibilidad del tejido alveolar, del parénquima pulmonar. Por eso el parénquima pulmonar es esponjoso. Por eso si tú cortas un pedazo de pulmón y lo pones al agua, ese pedazo de pulmón flota en el agua, porque mantiene adentro del sistema burbujas de aire y tal, y entonces va permitiendo, digamos, algún grado de retractibilidad, pero con un nivel basal de aire. Ahora, ¿qué es el agente tensoactivo alveolar? El agente tensoactivo alveolar se refiere a lo siguiente. Primero veamos el agua. Ese es un insecto parado en el agua, me imagino que ustedes lo habrán visto muchas veces en los campos. Los insectos van como nadando así, como flotando en el agua, nadando y no se hunden, no se sumergen. Pero si tú le metes un detergente a esa agua, ese animalito se ahoga. Cualquier detergente, incluso aquellos que les llaman ecológicos, entre paréntesis, no existen, chicos, los detergentes ecológicos. Ni siquiera el Quillay es un detergente ecológico, porque todos alteran la tensión superficial del agua. Entonces, esto tiene que ver también con el alvéolo. Si tú tienes un alvéolo, y ese alvéolo está humedecido en el interior por agua, el alvéolo tiende a contraerse. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú le aplicas al alvéolo una sustancia, que se llama en este caso, se llama surfactante, esa sustancia hace que el alvéolo tenga un nivel distinto de retracción. Ok. ¿De qué está hecho este surfactante? Este surfactante pulmonar humano está hecho de fosfolípidos, de lípidos neutros y ácidos grasos libres y un 12% de proteínas. Entonces, esto es como una especie de jaboncito que está bañando el alvéolo por dentro y al hacerlo evita que el alvéolo se colapse. Se produce, secreta y recicla en los neumocitos tipo 2 que acompañan a las células alveolares. Entonces las células alveolares forman la pared principal y los neumocitos tipo 2 están por fuera. El más abundante de estos fosfolípidos es dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar las dos moléculas, ¿verdad? La primera es dipalmitoil fosfatidilcolina y la segunda es dipalmitoil fosfatidil etanolamina. Entonces, aquí está la etanolamina, en cambio acá es dipalmitoil, los dos ácidos palmíticos, fosfatidil y aquí está colina. Ya está, y aquí etanolamina. Perfecto. Luego, estos surfactantes, chicos, se fabrican también a nivel farmacológico por lo siguiente. Porque resulta que si hay el nacimiento de una cría prematura, por ejemplo, la cría prematura tiene sus pulmones inmaduros. Está recién abriendo los alvéolos, ¿verdad? Entonces, estos alvéolos se abren y tienden a cerrarse. Entonces, no fabrican todavía los neumocitos tipo 2 surfactantes. Por lo mismo, entonces, es necesario meterle unos puffs dentro de la cámara de ventilación, ¿verdad? Unos puffs donde se agrega cualquiera de estos, Survanta, Surfacten, Porusurf, qué sé yo. Y entonces, estos son moléculas, algunas son surfactantes extraídas de animal y procesadas, como el surfactante porcino, ¿verdad? Curoser, u otras son totalmente sintéticas, como Exoself, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, el alvéolo, fíjense, chicos, que tiene estas células así, que lo constituyen, que son un poco más delgadas en la cotidianidad. Aquí están los neumocitos tipo 2 por fuera. Entonces, son de dos tipos. Estas son células, obviamente, con sus núcleos. Entonces, tenemos los tipo 1, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Y cuál es la diferencia?
El tipo 1 forma un epitelio escamoso, ¿verdad? Que forma la línea alveolar, la pared alveolar. Y no tiene capacidad mitótica. Entonces, esto no es como decir, ya, yo me voy a largar a fumar nomás y los alveolos que mueran después se reparan. No es así. Y los neumocitos tipo 2, ¿verdad? Secretan el surfactante y el surfactante está almacenado, digamos, en unas estructuras llamadas cuerpos lamelares. Tengo una imagen para mostrarles esto. Además, en el alvéolo hay macrófagos alveolares. Estos macrófagos andan dando vuelta por ahí, qué sé yo, y son como quien dice las células inmunitarias más importantes, van capturando bacterias, sustancias inadecuadas que llegan porque son de muy pequeño tamaño al alvéolo, etc. Y existe una estructura, fíjense, dentro de los alvéolos que se llaman poros de Kohn, que significa que si de repente tú tienes un alveolito aquí, tú puedes tener otro alveolito al otro lado, así, separado por un poro de Kohn. Entonces los poros son como unos bypass, ¿verdad? De aire entre un alveolo y otro. Perdón. Y aquí tenemos entonces los cuerpos lamelares, donde en el interior se ubican, ¿verdad? Estas sustancias, estos surfactantes, ¿no? Entonces aquí tenemos formando micelas, ¿verdad? Aquí están haciendo un reciclamiento y luego aquí se están secretando con proteínas, ¿verdad? Y las estructuras fosfolipídicas, etc. En la pared externa, ¿verdad? Del alveolo. También el surfactante tiene una función asociada al movimiento de los macrófagos, ¿no? Permite que el macrófago se mueva con mayor propiedad y también como mensajería química dentro del mismo macrófago, etc. Aquí hay un esquema mostrando las moléculas de agua, fíjate cómo tiran de un lado para otro en un alvéolo que no tiene surfactante. En cambio, cuando hay surfactante, el autor de esta caricatura trató de poner las moléculas en el medio, así dando a entender que cuando hay un detergente, las moléculas de agua dejan de mantenerse pegadas entre sí y tienden a formar una monocapa. Ecuación de Laplace, ¿verdad? La ecuación de Laplace indica que cuando un alvéolo es más chiquitito, este tiende a cerrarse si no tuviera surfactante. Entonces, esto pasaría si no hubiese surfactante. ¿Ya está? Pero si hay surfactante o mientras más grande el alvéolo, la fuerza de atracción de las moléculas de agua disminuye y tiende a prevalecer. Ya hay un ejercicio, lo pueden revisar después en el PPT de la clase. Nada, esto está mostrando simplemente la arborización pulmonar, ¿verdad? Aquí tenemos un lóbulo pulmonar grande, aquí tenemos la segunda rama gigante y la tercera rama, ¿verdad? Del pulmón del costado izquierdo. Y acá tenemos un lóbulo pulmonar, ¿verdad? Del pulmón derecho y el segundo lóbulo pulmonar del pulmón derecho, ¿verdad? Dos lóbulos. ¿Por qué razón? Porque aquí en el medio, ¿verdad? Ya dijimos, está este espacio importante para darle cabida al músculo cardíaco. Voy a la siguiente. Bueno, y así va la terminal de la vía aérea, ¿verdad? Con mucho cartílago en las porciones iniciales, pero a nivel de bronquio, pero a medida que bajamos a nivel de bronquiolos, ¿verdad? Este tejido cartilaginoso desaparece y va siendo reemplazado en cierta manera, esto es una ampliación de esto, va siendo reemplazado por este tejido de músculo liso. Entonces, este tejido de músculo liso va formando estas fibras elásticas, ¿verdad? Que van abrazando todo el sistema, incluso los alvéolos. Entonces, es interesante saber lo siguiente, chicos. Este sistema de músculo liso en las porciones terminales de la vía aérea tiene como función producir broncoconstricción. Broncoconstricción para evitar, por ejemplo, que tú puedas respirar una sustancia dudosa. O sea, si tú tienes de pronto una sustancia cualquiera, qué sé yo, y tú la quieres aspirar y esta sustancia es deleteria para el sistema aéreo, tu pulmón va a intentar cerrar ese flujo aéreo.
entonces va a producir esta broncoconstricción de emergencia que te va a provocar una sensación de asfixia. No creo que nadie de las personas que se haya visto enfrentada, por ejemplo, a gases lacrimógenos, haya dicho, oh, qué rico, esto entra como aire fresco de playa en mis pulmones. No, por el contrario, tú respiras y haces una cosa rara, pasa en tus pulmones, hay un reflejo de contracción. Y este reflejo de contracción, ¿verdad?, tiene que ver en el fondo con este músculo liso que ha detectado que esta sustancia es una sustancia nociva. Entonces este músculo liso es muy importante y después vimos en la parte 2 de esta clase que se complica este músculo liso, complica al sujeto porque puede producir tal estrechamiento que implica casi el cierre completo, la obliteración del paso de aire y produce asma bronquial o asfixia refleja. Y esto está mostrando las bolsas, ¿verdad?, de alvéolos, donde tenemos la vena pulmonar y la arteria pulmonar. Entonces es importante saber que las arterias pulmonares provienen del ventrículo derecho y traen sangre venosa, por eso las arterias pulmonares están marcadas en azul. Azul significa sangre venosa. Y las venas pulmonares que van saliendo del alvéolo, sangre roja, que es sangre arterial. Son las únicas venas y arterias que llevan la sangre al revés. Todas las venas llevan sangre venosa, es decir, pobre en oxígeno, excepto las venas pulmonares que llevan sangre rica en oxígeno porque la devuelven al atrio izquierdo para pasar al ventrículo izquierdo y de ahí por la aorta al resto de los. Ya, eso está comentado, qué sé yo, cavidad pleural, en fin. Y esto ya también está más o menos comentado, que tiene que ver con el lecho, ¿verdad? El lecho alveolar y el intercambio gaseoso. Entonces aquí tenemos una rama, ¿verdad?, bronquiolar, y ahí tenemos los abundantes alvéolos, el músculo liso abrazando los alvéolos y un capilar, ¿verdad?, de la rama pulmonar y un capilar de la rama venosa. Las células traqueales y bronquiales, chicos, son células muy importantes, entonces la tráquea y los bronquios están revestidos por un epitelio ciliado de varias filas que disminuye de altura hacia la periferia a medida que se va modificando no sé por qué raya mal, a medida que se van modificando los bronquios. Se diferencia la superficie epitelial, células basales, células ciliadas, células caliciformes. Basales, ciliadas, caliciformes. Entonces, células basales, células ciliadas, ¿verdad? Y aquí entre medio, unas células en forma de cáliz, que son las células caliciformes que producen moco. ¿Ya? Dentro de las células libres en el diseño, los macrófagos alveolares y los linfocitos alveolares. ¿Y cuáles son las funciones de estos macrófagos y estos linfocitos? Hacer escándalo. El macrófago va comiendo ahí cosas raras, bacterias, partículas virales, qué sé yo. Y los linfocitos alveolares producen escándalo, es decir, producen interleuquina, IL-2, IL-6, moléculas proinflamatorias cuando hay un riesgo de alguna enfermedad. ¿Qué es lo que complica principalmente el SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19? Porque se complica tanto el proceso, ¿verdad?, a partir de este fenómeno que hace que estas células hagan tal escándalo que al final el escándalo produce una inflamación que incluso genera trombosis pulmonar, debido a que se fabrican muchos tromboxanos, ¿verdad? Y estos tromboxanos inducen entonces a un cuadro de bloqueo de circulación periférica y eso hace que se pierda tejido respiratorio, produzca atelectasia incluso en algunas porciones pulmonares. La hematosis es el intercambio de gases en la intimidad del alvéolo. Entonces, vamos a ir a esta mejor. Entonces, hematosis significa que aquí tienes el alvéolo y va pasando un vaso sanguíneo por aquí alrededor del alvéolo. Entonces, este vaso sanguíneo tiene glóbulos rojos, los glóbulos rojos desprenden el CO2 se va en la sangre y entonces, a la vez, ¿verdad?, atrapan el oxígeno. Perdón, al revés. El oxígeno se va en la sangre, disculpen, y sacan el CO2 y el CO2 se va hacia la vía aérea, perdón. Eso es. Entonces, aquí vemos algo bien interesante, temático, importante. Los tejidos aquí liberaron CO2. Sigamos la huella. El CO llegó al glóbulo rojo, en el capilar sistémico y por el largo viaje llegó al capilar pulmonar. En el capilar pulmonar, en el capilar sistémico primero, el CO2, fíjate, se transforma en H2CO3 porque CO2 más H2O forma H2CO3. Se une la molécula de agua y actúa en enzima llamada anhidrasa carbónica.
Y luego el H2CO3 sigue viajando como bicarbonato y luego es expulsado el glóbulo rojo y permite la entrada de cloruro en un antiport. Pero también la hemoglobina liga los protones que se desprenden de esta reacción química donde la molécula de agua se liga para formar ácido carbónico que luego forma ion bicarbonato. Y por otra parte, la hemoglobina, ¿verdad?, liga a sí misma CO2 directamente un 23% aproximadamente, en condiciones normales a una atmósfera de presión. Y luego, por otra parte, fíjate, cuando ya llega al capilar pulmonar, el H2CO3 ahora ingresa al glóbulo rojo, ¿verdad?, con un cotransporte por cloruro, y entonces se transforma en ácido carbónico, los protones, ¿verdad?, son liberados por la hemoglobina y se forma H2CO3, ocurre el proceso inverso, se libera molécula de agua y se libera el CO2, ¿verdad?, la hemoglobina también libera su CO2, el CO2 queda disuelto y pasa entonces al lumen alveolar y es despedido hacia el exterior. Estos son los volúmenes respiratorios. Los volúmenes respiratorios, chicos, espérenme, no sé si esto ya lo habíamos visto. Me parece que tengo que quedar un poquito después. Los volúmenes respiratorios entonces son 500 ml. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Inspiración profunda, cuando respiras todo el aire, y expiración profunda, a eso le llamamos nosotros capacidad vital, ¿verdad? Y hay un concepto que se llama volumen residual, que es el volumen que queda en los pulmones que nadie puede sacar de los pulmones. Ese volumen residual habría que pasar una planadora sobre los pulmones para poder respirar. Y hay una capacidad interesante que se llama capacidad residual funcional, que es cuando tú estás inspirando y expirando corto, tus 500 ml, pero este volumen residual funcional es un volumen que va quedando ahí. No es un verdadero espacio muerto anatómico, pero va quedando. Y la capacidad pulmonar es una capacidad teórica, entre 0 al máximo volumen, que son 6 litros, pero ya sabemos que nunca son 6 litros del total, digamos, porque siempre queda un volumen residual de 1 litro 300. Ya. Luego, fíjense, volumen respiratorio por minuto y ventilación alveolar. Entonces, el volumen respiratorio por minuto corresponde en teoría a 6.000 ml, que es el volumen corriente, 500 ml, ¿verdad? Con la frecuencia respiratoria, que es aproximadamente 12 ciclos por segundo, o sea, por minuto, perdón, nadie respira 12 ciclos por segundo, 12 ciclos por minuto en reposo, y suma 6.000 ml. Pero en la práctica, en realidad no son 6.000, porque es la frecuencia de 12 ciclos por minuto por el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico en un sujeto normal, típico, es de 150 ml. Pero nosotros sabemos que el espacio muerto anatómico también es una quimera, porque en realidad es un espacio muerto que suma el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Y ese da como resultado un concepto nuevo que es el espacio muerto fisiológico, que es la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Entonces, el espacio muerto anatómico es 150 ml y el espacio muerto alveolar en un sujeto sano es 0, pero en otros sujetos, y aquí quedamos, puede ser distinto de 0. Por ejemplo, si fuiste fumador, hay un espacio muerto anatómico donde hay que sumar este alvéolo, que no tiene ventilación porque está muerto. Este alvéolo porque tiene una capa de alquitrán encima. Entonces no está muerto, pero no hay intercambio. Este alvéolo porque se secó el capilar que bañaba el alvéolo. Entonces, estos van produciendo espacios muertos alveolares que hay que sumarlos al espacio muerto alveolar total y por lo tanto al espacio muerto anatómico para dar este concepto de espacio muerto fisiológico. Entonces, si has sido fumador por 40 años, tu espacio muerto funcional o fisiológico es no solamente tu espacio muerto anatómico, sino que la suma de todos aquellos microespacios muertos que no están haciendo intercambio respiratorio. Y en esta diapositiva quedamos en la primera parte de respiratorio, que es la que paso a subir ahora para ustedes. Que tengan buen día, chicos.